Estamos grabando. Entonces, en la sesión anterior, pues ya que vimos la multilayer perceptron, vimos su arquitectura, pero lo que nos está faltando ver es cuál es el algoritmo de entrenamiento. El algoritmo de entrenamiento se le conoce como backpropagation y esa pues viene siendo la base de los diferentes algoritmos de entrenamiento que se tienen en la literatura científica. Entonces vamos a compartir pantalla para verlo rápidamente. Bien, por ahí en la sesión anterior vimos así rápidamente cómo es la arquitectura de lo que es el backpropagation, digo, la multilayer perceptron, que también se le conoce como feed-forward neural network. Aquí, esta red suele tener una arquitectura, como ya lo habíamos visto anteriormente, suele tener una arquitectura donde la función de activación típicamente es sigmoidal, pero también puede ser a veces de base radial. Y el entrenamiento difiere un poco del algoritmo clásico del perceptron, pero para empezar a ver lo que es backpropagation necesitamos ver un glosario. Primero, recuerden que... pasó aquí. Recuerden que la multilayer perceptron es un algoritmo supervisado que procesa una entrada X, que lo vamos a llamar X, para obtener una salida. Cuando tenemos una entrada y la procesamos para obtener una salida, decimos que está propagando la red, la entrada, los datos de entrada. Sin embargo, cuando estamos entrenando, estamos ajustando los parámetros de la red. Durante el entrenamiento, ya ese proceso en el que la multilayer perceptron ajusta parámetros durante el entrenamiento, se dice que la red está retropropagándose. De ahí viene el nombre de backpropagation, ¿ok? Que es algo así como retropropagación. Bien, vamos a ver. Vamos a tener el siguiente índice. N es el índice de las iteraciones del algoritmo. Iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración 4, etc. R es el índice que nos indica la capa en la cual nos encontramos, en la R-ésima capa, en la capa de la red. J es el índice de la neurona y K representa el elemento de la neurona. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. N son las iteraciones, R las capas de la red, J la neurona y K el elemento. Entonces, podemos tener la J-ésima neurona de la R-ésima capa procesándose en la N-ésima iteración. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, tenemos nuestro vector x de n, es decir, la entrada que entra en la iteración n y como ven es igual a x1 de n, y por ser la entrada va a tener k elementos, y se dice que va a tener k0 elementos, va a tener k0 elementos. ¿Por qué? Por esto, observen que haciendo un zoom es KDR-1, es decir, es va a ser vamos a tener, la entrada tiene K de K elementos, pero KDR-1, es decir, va a ser la entrada de la primera capa. Entonces, como es de la primera capa, R-1 implicaría que es la entrada, pues tiene K0 elementos, ¿ok?
¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, x de n es x de n es el vector de entrada de la iteración n, donde K0 se refiere a la cantidad de elementos del vector n. Es lo que nosotros hemos manejado como P. Siempre hemos dicho que x de n, x de n pues tiene de la x1 hasta la capa xp, entonces prácticamente P será igual a K de 0. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna duda de esta nomenclatura que estamos manejando? No. No, muy bien. Entonces, Y de R es la salida de la capa R. ¿Sí? Entonces, Y de R aquí Y de R es la salida de la capa R en la iteración N. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Luego, estos vectores X y Y son vectores que el caso de X es la entrada y el caso de Y es la salida de todas las neuronas de la capa R. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Ok? Es importante que se entienda esto. Sí. Ok. Luego, las neuronas, cada neurona de la capa R va a tener sus pesos omega. Entonces, si se fijan, vamos a tener los pesos omega RJ, es decir, los pesos de la neurona J de la capa R. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener como nomenclatura el vector de pesos de la J-ésima neurona de la R-ésima capa. ¿Cuántos pesos vamos a tener? Vamos a tener KR menos 1 pesos. ¿Sí se entiende por qué? Recuerden que el modelo es, sí, rápidamente. Sí. La idea. Recuerden que el modelo es, o sea, el modelo básicamente es y de R menos 1 de 1, y de R menos 1 de 2, y así sucesivamente hasta y de R menos 1 de KR menos 1 entran a los pesos de la J-ésima neurona de la capa R, primer elemento. Pesos de la J-ésima neurona, capa R, elemento 2. Y así sucesivamente hasta el peso neurona J de la capa R de la KR menos 1. ¿Se fijan? De acuerdo. Estos pues se van a sumar. Obviamente aquí pues está el peso de la J-ésima neurona de la R-ésima capa, que va a ser el factor de Díaz. Van a pasar por su función de activación. Y vamos a tener la Y de la salida Y de la J-ésima neurona de la R-ésima capa. ¿Ok? Entonces. Ahí tengo una duda en lo que acaba de escribir. No Sí. sé si lo puedo poner otra vez. Sí.
Ahí en la primera columna, en la última Y, el subíndice, ¿qué es? K subíndice, ¿qué, perdón? A de R menos 1. Ah, ok. Si es la cantidad de elementos de salida de la capa R menos 1. Ok. ¿Sí? Y en el peso sería lo mismo, entonces JK subíndice R menos 1. Sí. Ah, ok. Ajá. Sí, está ¿Sí? bien. Gracias. ¿Alguna otra duda, chavos? No. Muy bien. Entonces, vamos a tener, por lo tanto, KR menos 1 pesos para la Jésima neurona de la Résima capa. Entonces, aquí vamos a tener un vector omega J de R va desde 1 hasta KR menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y el vector de salida le vamos a llamar Y de N, que va a ir desde 1 hasta KL. KL es la cantidad de elementos de la capa final. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, L es la última capa o capa de salida. ¿Ok? Y Y testada es la salida calculada. Y de N, esta Y de N es la salida deseada. Y Y testada es la salida calculada, donde Y testada de N es igual a omega L, donde L es la última capa, J pues es el, ¿cómo se llama? La J-ésima neurona de la última capa, T mayúscula traspuesta y de L menos 1 es la salida de la capa anterior. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. ¿Los demás? No. No, está bien. ¿No? Ok. Menos porque aquí el iPad no aparecen las ecuaciones bien, pero bueno. Entonces, esto es la nomenclatura. Tenemos que entender todo esto. Los índices, la entrada, las salidas calculadas en las capas intermedias, los vectores omega, que están divididos por neuronas y por capas, la salida y la salida calculada. El algoritmo del backpropagation, pues básicamente va a tener el siguiente modelo de propagación. Aquí vamos a tener omega de JR de n más 1 va a ser igual a omega JR más el incremento de omega. ¿Ok? De acuerdo. Eso básicamente va a ser, déjenme si lo puedo ver, si lo puedo dibujar mejorcito. Les digo, no sé por qué. Omega de JR más 1 es igual a omega de JR de N más el incremento de omega de JR. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a usar la misma regla de gradiente descendente. Aquí la pregunta es, ¿quién es el incremento de omega? ¿Quién creen que sería el incremento de omega? Pues similar a las
Lo que ya vimos anteriormente, pues sería la derivada de la función de costo. Así es, el incremento de omega es igual a mu, que es el paso de la derivada de j omega, ¿sí? Sobre respecto a omega. ¿Estamos de acuerdo? Donde j es la función de costo, que la función de costo es la energía total del error a lo largo de las iteraciones y está dada de la siguiente manera. J es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta n, ¿sí? De el error al cuadrado. Entonces, fíjense bien, es la energía total del error a lo largo de las iteraciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. ¿Okay? ¿Y quién es el error? El error es un medio de la sumatoria de k igual a 1 hasta kl de y de n menos y de esta al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, pues si sustituimos en esta regla de actualización, esto que estamos viendo, podemos ver que omega de n más 1 es igual a omega de n y luego sería más mu, ok, de la derivada respecto a omega de la sumatoria de n igual a 0 hasta n del error al cuadrado de n. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo en las ecuaciones 32 a 37 o hay alguna pregunta? Sí. Entonces, observen cómo la ecuación 37 es el modelo general de actualización, pero hay un detalle con el modelo 37. ¿Cuál es ese detalle? Que el error está en términos de la diferencia de del error cuadrático de la última capa respecto a la salida deseada. Entonces, por lo pronto podemos ver que sigue siendo un algoritmo de naturaleza supervisada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es supervisada? Porque pues necesitamos la salida deseada, compararla contra la salida calculada. Entonces el error se mide desde la última capa, lo observan. Y ese error lo vamos a propagar, retropropagar respecto a las últimas capas. Ahorita vamos a ver cómo. Bien. Esto es la actualización, el modelo de actualización. Vamos a ver cómo es la representación de las neuronas. La salida de la neurona, la décima salida de la neurona J de la capa R es el resultado de la función de activación, ya sea sigmoidal o de base radial, de V, donde V pues no es más que la pura agregación, ¿ok? De la capa 0, ¿sí? No es más que la agregación desde K igual a 0 hasta KR menos 1 de omega de la neurona J de la capa R por la salida de la capa anterior. ¿Ok?
Aquí estamos tomando desde K igual a 0 para tomar el vía, ¿ok? Entonces, debido a que estamos tomando el vía, pues tenemos que, vamos a tener un elemento y de 0 y x de 0, que ese siempre va a ser 1. Entonces, fíjense bien. F, pues ya sabemos que es la función de activación. Puede ser sigmoidal, puede ser de base radial. V es la agregación de los pesos con los elementos de la capa anterior. El vector de omega RJ incluye el elemento omega DR J0, por lo que el elemento de la capa anterior debe tener un YDR menos 1J, 0, tal que siempre va a ser 1, ¿ok? Para todo, aquí faltó el para todo, RN, ¿ok? Y además vamos a considerar lo siguiente. Si R es igual a L, entonces YL de N es igual a Y de N. Si R es igual a 1, entonces Y de R de menos 1 es igual a X de N. Eso es el modelo de la neurona. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahí donde dice si R es igual a L, Y L de N es igual a Y testada de N. Y testada de N se refiere a la salida de la capa anterior. Y testada de N es de hecho la salida de la última capa. Aquí lo establecimos. Ahí, al final del documento. ¿Sí te fijas? Ah, ya. ¿Sí? Ok. Y Y de R de menos 1 para R igual a 1, pues es simplemente la entrada. Entonces, esas son las excepciones que estamos aclarando. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Ahora sí, actualización de pesos. Pero vamos a empezar por la última capa, que es la parte más sencilla. ¿Ok? Recuerden que la actualización de pesos, pues, si vemos esta ecuación, la ecuación 37, pues va a estar definida la actualización de pesos por esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, la actualización de pesos, en este caso, es la derivada respecto de omega, ¿de quién? De la función de costo. ¿Alguien se acuerda de cómo es la función de costo? La sumatoria de n igual a 1 hasta n de cuadrado. Así es, aquí está, es la sumatoria respecto a las iteraciones del error al cuadrado. Ok, entonces es la sumatoria desde n igual a 0 hasta n mayúscula, que son todas las iteraciones del error al cuadrado. Ok. Sabiendo que el error es igual a un medio de la sumatoria de k igual a 1 hasta KL de y de n menos y testada de n, que sería esto de aquí. Entonces, esto sería igual a un medio de la sumatoria de k igual a 1 hasta KL, ¿ok? Por
y menos la función de activación de, pues ahora sí que la neurona. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí en la ecuación 40? ¿Alguna duda? Esto quiere decir que esto pues es la derivada respecto de la 40ª neurona de la capa R de la sumatoria n igual a 0 hasta n, pues ahora sí que de todo esto, ¿verdad? De un medio sumatoria de k igual a 1 hasta kl de n menos f de la sumatoria de k igual a 0 hasta kr menos 1 de omega jk de L, que es la última capa, de y de K, L menos 1, de N. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Te dicen no por 1 minuto y me dicen si hay alguna duda. ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Entonces, la función de costo, si se fijan, sigue estando dada por el error cuadrático instantáneo. ¿Sí? O sea, la función de costo, como lo podemos ver aquí en la ecuación 34, sigue siendo error cuadrático instantáneo. Eso significa que es necesario utilizar la regla de la cadena, pero pues ya sabemos cómo utilizarla. Vamos a tener la derivada de la función de costo respecto a omega de la décima capa. Recordemos que estamos en la actualización de la última capa. Y eso va a ser la derivada respecto a v y v respecto a quién. Pues bien sencillo. Resulta que bueno, me voy aquí para. Resulta que v pues está en función de omega. Por lo tanto, v lo podemos derivar respecto a omega. Entonces, aquí podemos establecer pues nada más el uso de la regla de la cadena para poder encontrar la actualización de pesos. Esto me da para la última capa la derivada de la función de costo respecto a v por la derivada de v respecto a omega. ¿Ok? Pues es simplemente va a estar dada de la siguiente manera.
vamos a derivar primero J respecto a V. ¿Ok? Entonces, aquí, pues, vamos a derivar este error. Fíjense bien. Esto es la derivada de J respecto a omega, que viene siendo esta parte, ¿ok? Y es la derivada de la función de costo. Entonces, vamos a derivar respecto a omega usando la función de la regla de la cadena. Y esto nos da a la derivada respecto a V, ¿ok? Y la derivada de V respecto de omega de, pues lo que viene siendo el error, que ya lo establecimos aquí, de la siguiente forma. ¿Estamos de acuerdo con la ecuación 42 o hay alguna duda? No, todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver la derivada primero de de V respecto a omega. La derivada de V respecto de omega, que viene siendo esta de aquí, es simplemente y de L menos 1 de N en K. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguna duda? VJL, bueno, V de JL sería omega JLK y Y por YJL. Entonces, por eso Así nada es, más. o sea, exactamente. Como si vemos, ya habíamos establecido en el modelo de la neurona que la función de activación es el argumento es V, donde V pues es esta sumatoria. Por lo tanto, esto de aquí es V de JL. Entonces, si derivamos V de JL respecto a omega, pues es simplemente Y de L menos 1. Porque aquí la variable sería omega y Y sería una constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Ahí ya no sé, porque ya no se expresa como la sumatoria de YK de L-1. De hecho, aquí nada más estamos derivando cada elemento de Y de K. Al final va a quedar la sumatoria. Ahí vamos a ver por qué. Mira, vamos a realizar la siguiente definición para la siguiente. De J de omega de V, ¿ok? Ahí va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1, ¿ok? De la derivada de e cuadrada respecto a omega, ¿ok?
Y a eso le vamos a llamar, por lo pronto, ¿cómo se llama? La sumatoria de n igual a 1 hasta n de a la derivada simplemente le vamos a poner lambda de JL. Lo que quiero decir es lo siguiente. Ahorita V lo estamos viéndolo desde su 10º elemento, pero al final vamos a caer en esa sumatoria. ¿Ok? Porque al final de cuentas pues va a ser un vector. Ahora bien, se va a realizar la siguiente definición. La derivada de J respecto a V la vamos a llamar simplemente lambda. ¿Ok? Entonces, fíjense bien cómo va a quedar. Omega, el incremento de omega, ¿ok? Va a ser igual a, ¿ok? Mu por la sumatoria de n igual a 1 hasta n mayúscula de ¿cómo se llama? De omega, de lambda, que viene siendo esta derivada, por y k de L menos 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, Ok. Bien. Entonces, vamos a ver ahora sí quién es quién es esta lambda. Es la lambda, como ya lo hemos comentado anteriormente, lambda n se le conoce como el factor de retropropagación. ¿Por qué? Porque es la que tiene la derivada del error respecto a v. Entonces va a propagar el error para calcular los pesos de la siguiente manera. Fíjense bien, lambda JL, pues como ya lo sabemos, es la derivada respecto a v de el error al cuadrado. ¿Ok? Y esto va a ser igual a E de n por f' de v. ¿Saben por qué? ¿Sí saben por qué? Recordemos que la derivada de E cuadrada es 2E de n.
por la derivada de lo de adentro. ¿Ok? Y la derivada de lo de adentro es, pues ya sabemos que E está definida como un medio de todo esto. Entonces, si derivamos respecto a V, Y se va constante, se va a cero, y esto nos queda la derivada respecto de la derivada de F respecto a V, porque V pues es la variable. ¿Ok? Entonces ya este 1/2 se va. Perdón. Este 1/2 pues ya se va con la derivada del primer elemento de E con este 1/2. Entonces nos queda E de N por F' de V. O sea, es la derivada de 2E a la N por la derivada de lo de adentro, que sería 1/2 de la diferencia de Y de N menos F de V. Entonces, la derivada de eso pues es F' de V. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, lo que quiero decir es que esta ecuación 46 se debe a lo siguiente, a que d de v de e al cuadrado de n, pues es igual a la derivada respecto a v de 1/2 de la sumatoria de k igual a 1 hasta n, y de n menos 1 al cuadrado. Y esto pues es igual a menos e a la n por f' de bl a la n. ¿Sí? Entonces ya, al derivar, pues es la derivada de e a la n. Entonces, el cuadrado pasa para acá, se nos elimina con el 1/2 y nos queda el puro error. ¿Sí? Ya nos queda el puro error a la n. Y luego f' de n abusados, aquí está con signo negativo. De hecho, me faltó aquí ponerle el signo negativo. ¿Ok? Y de esta manera, para la última capa, el modelo de actualización es W de n más 1 igual a W de n más el incremento de n, de omega, que es menos U por la sumatoria de n igual a 1 hasta n de e a la n por f' de n por y de k l menos 1. Y ese es el modelo de actualización para la última capa. ¿Alguna pregunta? Denle una revisada a estas ecuaciones por 1 minuto y me dicen si tienen alguna pregunta.
F se refiere a la función de activación, ¿verdad? Ujú. Así es. Ya que está la respuesta a tu pregunta, ¿cómo es el producto de punto? Pues es donde está definida la sumatoria de Y. Entonces, fíjense bien, lo que hay que hacer es la función de activación, si es de base radial o logístico o es sigmoidal, la derivamos. Y el resultado de esa derivada se aplica a la sumatoria de los pesos por y de k de menos 1 y luego a eso se vuelve a multiplicar por y de k de L menos 1. Y luego eso se multiplica por el error, se suma a través de las iteraciones, multiplica por mu y eso pues todos esos datos los tiene. Pero esto es para la última capa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bien. Para la capa L-1, bueno, para la capa L-1, se va a tener la derivada de J respecto a los pesos de la capa L-1. Esto nos queda a la derivada de V respecto a la derivada de V de L respecto a V de L-1 y esa respecto a V de L-1 y va a quedar la derivada respecto a los pesos. Es decir, fíjense bien, la propagación de los pesos siempre se va a dar a través de la regla de la cadena. Siempre vamos a tener la derivada de la función de costo respecto a la derivada de V de J de L por la derivada de J de L menos de L sobre la derivada de J de L menos 1 por la derivada de V de L menos 1 sobre la derivada de V de J de L menos 1 menos 2 y así sucesivamente hasta la derivada de L menos V de L menos R. ¿Ok? Sobre la derivada de los pesos de L menos R. ¿Me explico? Siempre va a ser así. Entonces, por lo pronto, para la capa R-1, vamos a tener la derivada de la función de costo respecto a, ¿cómo se llama? Respecto a V y luego la derivada de V sobre V de L-1 y la derivada de V de L-1 respecto a la derivada de omega de L-1. Entonces, la derivada respecto a omega la podemos
sustituir de la siguiente manera. Eso va a ser igual a lambda por la derivada de v de L menos 1 por L menos 2 y de J L menos 2 de N. ¿Sí saben por qué? Lambda de N es lo que aquí llamamos la derivada de la función de costo respecto a J de L, la derivada de la función de costo respecto a V de L, o sea, hace esta de aquí, ¿ok? Luego, esta derivada, pues es esta de aquí, la que estoy poniendo, ¿ok? Y, finalmente, esta es esta derivada. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿No? Muy bien. Bien, ¿cómo lo hacemos para calcular entonces la derivada? Mire, aquí ya conocemos lambda. Lambda pues es la propagación del error. Ya la conocemos, es la derivada de J respecto a V de L. Ya conocemos dv respecto a omega, no es más que y de J de L menos 2. Nada más nos falta conocer la derivada de V respecto a L menos 1. ¿Ok? Y para ello, ¿qué hacemos? Bueno, la derivada de V respecto a V de L menos 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada respecto de V de ¿de quién? Déjenme ese formato porque me quedó medio desordenado. Pues de V, donde V pues es la sumatoria que es igual a N menos 1 de omega por L, ¿ok? Por la salida de la capa anterior. Esto sería igual a la derivada respecto a V de L menos 1, ¿ok? De la sumatoria de K igual a 0 de omega de JKL por Y de KL menos 1, que es la función de activación de PDL menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es decir, esto es igual a omega, que es una constante, por la derivada de la variable, que es P de J menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya simplemente sería omega J de K de L por la derivada de la función de activación de B de L menos 1. ¿Por qué? Porque Y de L menos 1 es la función de activación por B de L menos 1. Y ahí es donde se conecta V J de L con VJ de L menos 1. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Entonces ya conocemos
el factor que teníamos ahí. Entonces, por ende, para la siguiente capa, J de omega de n-1 es igual a omega, ¿sí?, menos mu, es la sumatoria de L de n igual a 1 hasta n de de lambda LJ de n, que es la propagación del error de la última capa, ¿sí?, por los pesos de la última capa por la derivada de la función de activación de L-1 por y de K L-2 de n, donde ahora lambda de L-1 es simplemente la propagación del error por y de L-2. ¿Ok? Sería L-1. Y así nos lo vamos llevando. O sea, ya aquí ya conocemos lambda de L-1. Entonces, ya al final, si vemos como regla general, pues es un proceso ya muy mecánico, donde lo único que hay que hacer es derivar V de L menos algo respecto a dV respecto a L menos S algo. Entonces, la derivada de la función de costo respecto a omega L menos B es igual a la derivada de J respecto a V por la derivada de L menos 1 por la derivada de L menos 1 sobre L menos 2, así sucesivamente hasta la derivada de L menos J. Entonces, pues esto es un proceso ya muy mecánico y pues muy sencillo de calcular. Entonces, el algoritmo, pues, primero, en condiciones iniciales, vamos a poner valores de omega JR con valores aleatorios. Y luego hacemos la propagación, donde tomamos x de n y la propagamos para calcular lo que viene siendo las V's con base en los vectores omega. Enseguida calculamos la función de costo que se obtiene con el error cuadrático y obtenemos J. Y con J sacamos el error y hacemos la retropropagación, donde calculamos los lambda para actualizar los pesos de la R-décima capa. Y si los pesos de la R-décima capa de n más 1 son muy parecidos a los anteriores, pues el algoritmo termina su entrenamiento. Si no, pues se regresa a 2. Bien, pues este es el algoritmo de backpropagation. ¿Ok? Por la experiencia previa que tengo respecto a este tema, ¿ok? Yo sí les recomendaría que ahorita terminando la clase, estos apuntes ya se deben encontrar en el Teams, pero los apuntes en Word. Lo que pasa es que aquí no sé por qué en el iPad no, no salen completos, por eso tengo que estar dibuje y dibuje. Se ven incompletos y por mi experiencia previa, a lo mejor es que ahorita que termine la clase se pongan a repasarlo de nuevo, ¿ok? Porque son muchas ecuacioncitas y muchos detalles y ahorita pues lo importante es que lo van entendiendo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, por lo pronto. ¿No? Muy bien. No. ¿Ya terminaron su tarea, su primer tarea de la unidad, de esta unidad 3? ¿O todavía les falta?
A mí me falta. Ok. ¿A ti, Willy? A mí igual. ¿A ti, Shui? A mí también falta lo último. Lo último. ¿Y a ti, Navarro? Sí, ya la tengo. Ok. Muy bien. De todas maneras, ahorita voy a fijarme si ya subí estos apuntes. En caso de no, pues ahí los subo para que repasen. Y les voy a subir de una vez la tarea donde va a venir algo sobre Super Vector Machine. Super Vector Machine, esto ya lo vemos regresando de vacaciones. Entonces, nada más les pongo la tarea pues para que repasen esto de backpropagation. ¿Ok? Sale. Sale, Bueno, vale. si no hay Ok. más preguntas, pues ya Navarro, Raúl, pues ya nos vemos entrando de vacaciones en la siguiente sesión. ¿Ok? Y Uy, nos vemos igual, asesoría a las 9:30. Y Willy, nos vemos en la asesoría a las 10 el miércoles. ¿Qué te parece? Parece que Willy está muteado, no me escuchó. Ah, ¿O no le parece? ¿O no le no, parece? escuché. Se entrecortó. Ah, ok. Entonces, si puedes a las 10 el miércoles. Sí, ¿Cómo? sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.